tal, chicas, chicos? Buenas tardes a todos. Creo que ya nos conocemos en algunas clases, en algunos temas. Hoy tenemos la fortuna de poderles presentar un tema importante para toda la sociedad, en donde todos estamos involucrados, desde la familia, el ambiente prehospitalario, el ambiente de enfermería y el ambiente ya de área médica controlada. ¿Sí? Nuestro tema, como ya lo vimos, es Código Mater desde un ambiente prehospitalario. Vamos a empezar con algo. ¿Quién sabe qué es el Código Mater? ¿Quién lo ha escuchado? Levante la mano. ¿Quién ha escuchado el Código Mater? ¿Nadie? ¿Uno? Bien. Pues hoy vamos a aprender un poco de lo que es esa activación. Hablar de un código es activar un sistema, un recurso para una buena atención. ¿Sí? Bien, como ya les decía, el Código Mater es la activación de un mecanismo de alerta o de llamado al personal del equipo de respuesta de emergencia obstétrica. Abreviado como en el sistema lo marca la guía, es un grupo aéreo. Es un grupo de emergencia y de respuesta rápida para la activación del sistema. Estamos hablando de pacientes embarazadas, de pacientes con una emergencia, ¿sí? Es un proceso vital que debe ser simple, confiable, fácil de recordar y llegar a todos los espacios físicos de la unidad. En la guía hospitalaria nos marca que cualquier espacio físico puede ser triage, un área de choque, un área de consulta, incluso puede ser ya dentro de un área controlada en donde se presente esa emergencia. Entonces la activación tiene que ser desde el lugar donde se encuentre la paciente y empezar a activar ese sistema. Muy bien, comenzamos. ¿Por qué es importante el Código Mater o por qué hablar de él? A nivel república, se aproxima que 15% de las embarazadas cursan con alguna enfermedad prevenible o alguna complicación del embarazo. Que si lo vemos a cifras, yo creo que se están reportando infracifras sobre lo que es una complicación en el embarazo. ¿Cuántos no conocemos a una embarazada que ha cursado con diabetes, hipertensión o incluso que tuvo su periodo intergesta muy poco, ¿no? ¿Cuántas embarazadas no han salido que tienen a su bebé 2, 3 meses y de nuevo están embarazadas? Ya están reportando un riesgo para la salud. La mortalidad materna como tal es uno de los indicadores más sensibles en el desarrollo y es algo de lo que se debe prevenir a nivel de toda una nación, porque hablar de una muerte materna no solo estás demostrando que se te murió una paciente que era probablemente altamente rescatable, sino que estás demostrando que hay falta de acceso a los servicios de salud, que estás teniendo deficiencias en cuanto a la atención y a la prevención de una enfermedad a nivel obstétrico. Entonces, pues nuestro país obviamente estaba presentando un grave problema sanitario y constituye todo un error en nuestro sistema de salud. ¿Te puedes dar la siguiente? ¿Qué es lo que nos va a hablar sobre el Código Mater? Pues vamos a tomar nuestras cifras a partir de un indicador que se llama muerte materna. ¿Qué es la muerte materna o cómo vamos a medir una muerte materna? Va a depender de todas las mujeres que fallecieron durante un año determinado, ya sea durante el parto, el embarazo o la zona del puerperio. ¿Qué es esto? Después del parto hasta los 40 días. De cada 1000 nacidos vivos. 100,000 nacidos vivos. ¿Se puede dar la siguiente? Entonces ya sabemos qué es lo de nuestra muerte materna. Vamos un poco de epidemiología y de lo que nos dice la historia. En el 2008, el Centro Nacional de la Equidad de Género y Salud Reproductiva reportó que aproximadamente 84% de las muertes maternas estaba debida a una deficiente calidad en la atención obstétrica. Así lo definieron. Entonces, si podemos ver en nuestro gráfico, a partir de 2007-2008, 49.3% en razón materna eran las muertes que se estaban reportando a nivel nacional. Era una alta cifra.
Y se han hecho entonces desde el 2008 modificaciones para la atención obstétrica y poder reducir todas esas cifras. Y se iba logrando parcialmente. Incluso en el 2015 tuvimos un reporte de un 35%, o sea, 10% menos de lo que se había reportado en 2007, 2008. ¿Qué pasó? 2020, 2019, tuvimos algo que se llamó pandemia. ¿Y qué sucedió entonces? Pues los repuntes por muertes por COVID se fueron a la alza. Tanto que hicieron que de tener un 34% de mujeres embarazadas subiera hasta un 47%. Todo un retroceso que se había logrado durante 10 años. En el 2021 se reportaron 33%. ¿Qué estamos hablando? Ya hubo una disminución del 5%. O sea, estamos tratando de lograr lo que se logró durante 10 años, volver a retomarlo en estos años. ¿Qué es lo que ha pasado en esto? En el 2020 se estima que murieron alrededor de 800 mujeres. Estamos hablando que cada 2 minutos había una muerte materna. Si lo vemos desde esa perspectiva, claro que estamos hablando de altas cifras. Ok, chicos, ¿por qué queremos trasladar este código Mater desde un ambiente prehospitalario? Porque todas estas cifras que acabó de decir la doctora, las hemos encontrado desde que hacen un llamado a la ambulancia y acudimos a un domicilio. Bien, les hacen un llamado para una paciente que acabó de tener un parto hace 1, 2 o 3 días y aún sigue con su sangrado activo, sigue con dolores, sigue con complicaciones de algún proceso infeccioso. Entonces, es bien importante trasladar esa identificación de la complicación de la paciente desde un ambiente prehospitalario para poder dar un amplio margen a la activación de este código. Desde que nosotros como prehospitalarios o paramédicos identificamos el problema, estamos ayudando al porcentaje de cifras que tenemos hasta hoy en día. Nosotros somos un área oportuna para poder implementar esa atención, esa adecuada atención. Vamos a hablar un poquito más adelante sobre cómo vamos a hacer nuestro proceso, cómo podemos ayudar y cómo podemos trabajar en conjunto. Y sobre todo ver la importancia de todo lo que puede ser una muerte materna, porque esta va cambiando con año. Aquí les vamos demostrando, según lo que nos reporta la Semana Nacional de Salud, a corte de 2022 versus a corte de 2021. Estamos hablando que de todas las muertes maternas, el 17.4% mueren por alguna hemorragia obstétrica. Volvemos a lo mismo que acabo de comentar. ¿Cuántas veces no han recibido un llamado o han escuchado de un llamado de una mujer embarazada con un sangrado? ¿Qué se hace a nivel prehospitalario? ¿Se traslada a la paciente? ¿Realmente la están trasladando? ¿O le restan muchas veces importancia? Ah, sí, un sangrado. ¿Cuánto tiempo tiene? Ah, no importa. Cuando estamos hablando que es nuestra principal razón de muerte materna, que comparado con el año anterior era un COVID-19. ¿Cuántas mujeres, incluso embarazadas, sabiendo que tenían COVID, por miedo a acercarse a un sistema de salud, lo negaban? Y entonces, ¿qué venían? Todas las complicaciones de un embarazo y tristemente una muerte materna. También tenemos las enfermedades más comunes en la población general, en las enfermedades hipertensivas. ¿Y qué pasa cuando tu mujer embarazada tiene hipertensión? ¿Realmente le damos un manejo? ¿Realmente hay una educación tanto en la paciente como nosotros como personal para saber mantener unas tensiones arteriales? De repente tenemos muchos problemas en ese sentido. El aborto, nuestra tercera causa de muerte. Y entonces todavía dicen que no es un problema de salud pública cuando estamos hablando que el aborto es nuestra tercera causa de muerte materna. ¿Por qué? Porque puede suceder ya sea por forma electiva, por complicaciones del embarazo. Entonces hay que ver dónde están nuestros puntos rojos, porque como lo vemos a comparación del año anterior, el aborto estaba en 6º lugar. ¿Cómo va escalonándose? Entonces, ¿qué estamos haciendo o qué recomendaciones estamos dando a nivel prehospitalario? A la atención de nuestra mujer embarazada para darle las recomendaciones adecuadas y evitar justo esto. Una cifra más que represente una gran altura a nivel nacional de muerte. Bueno, aquí podemos ver el 40% en 2021 de muertes fue por COVID-19. Es algo triste para todo el ambiente de salud haber entrado en una pandemia, porque estamos en una pandemia donde no teníamos conocimiento
De nada, no teníamos conocimiento de ese virus, no teníamos el conocimiento de cómo atenderlo. Incluso en esta cifra, que es el 40% de muerte materna por COVID-19, no solamente se incrementó en las muertes maternas, hubo muertes en el ambiente prehospitalario. Muertes porque no estábamos preparados para este tipo de atenciones. Estábamos, y lo digo hasta ahorita, no estamos completamente preparados para este tipo de pandemias. El recurso que lleva un paciente embarazada tiene que ser amplio, tiene que ser un criterio amplio, desde un principio. Desde la buena formación, la buena preparación de un ambiente prehospitalario, así como la buena atención en un ambiente de enfermería. Hay cosas que nosotros como primer contacto de área prehospitalaria quizás se nos pueden pasar. Quizás no estamos preparados para eso, pero cuando llegamos a un nivel controlado, como es un área médica, a un hospital, empiezan otros criterios. El personal de enfermería nos empieza a dar otro criterio y nos empieza a apoyar, nos empieza a decir, hay que protegernos de tal situación. Hay que protegernos, hay que hacerlo de esta manera. Entonces, es por eso que nosotros, nuestra idea es trasladar y hacer un amplio margen de esto que se llama Código Mater, esta activación desde un principio. Es darle el conocimiento, es darle las herramientas, es darle los insumos al personal para que puedan atender adecuadamente. Y bueno, ya solo como para cierre sobre la epidemiología, vemos como las entidades con mayores defunciones a muerte materna a nivel nacional, cerca del 40.4% de la población, o sea casi la mitad, está dada en 5 estados: Estado de México, Veracruz, Jalisco, Puebla y Chiapas. Y Jalisco se posiciona en el tercer lugar. ¿No es muy triste decir que Jalisco está en tercer lugar de muerte materna? Porque entonces, ¿qué estamos atendiendo a nuestras pacientes? ¿Qué servicio les estamos brindando? ¿Y a qué nivel? Porque yo les dije al inicio, el Código Mater y una muerte materna te va a representar las deficiencias que hay en el sistema de salud. Y Jalisco está en el tercer lugar. Entonces, ahí están sus deficiencias en salud. Y pues claro, siempre hay cosas buenas del otro lado. La mortalidad materna calculada era aproximadamente del 30.4%. Ya hay una disminución, y ya de haber dicho el año pasado, tenemos 37.8% de la población que se nos está muriendo, de mujeres embarazadas, ya hubo una disminución al 30%. Claro que estamos disminuyendo, pero todavía es claro que nos quedan todavía cosas por hacer, cosas por realizar, y detecciones desde el nivel prehospitalario, detección a nivel clínico, como una toma de signos vitales adecuada, como mi personal de enfermería también me puede detectar y decir, aquí hay un foco rojo, y hacérselo saber a nivel médico, o cómo yo puedo empezar a apoyar a mi paciente desde que detecto el foco rojo, para que estas cifras sigan en disminución, y entonces ya Jalisco no aparezca en el tercer lugar de muerte materna en México. Bien, uno de los objetivos es contar con un sistema de llamado de alerta simple, estandarizado, continuo y único ante las emergencias obstétricas. ¿Qué quiere decir esto? La idea de nosotros es implementar este sistema desde el llamado al 911. Una de las primeras, o mejor dicho, la primera línea de emergencia es la del 911. Cuando nosotros tenemos alguna emergencia, sea fuera del obstétrico, cualquier tipo de patología, cualquier tipo de evento como accidente, nuestra primera reacción es decir, llamar a una ambulancia, ¿cierto o no? Todos cuando ocupamos una emergencia decimos hay que llamar a una ambulancia y el número de emergencias es el 911. Desde el 911 queremos hacer una educación donde se pueda activar este Código Mater. Tener ese conocimiento, esa educación en la cual nos puedan decir e identificar que la paciente está grave, que la paciente es candidata para activar un Código Mater. Y aquí yo les quiero hacer una pregunta desde el área prehospitalaria, va a influir hasta el área médica. Hay dos cosas que a nosotros y a los pacientes los benefician en su atención. ¿Qué se les ocurre? Quiero ideas, no importa, yo les voy a decir
cuáles son, pero quiero ideas. ¿Qué se les ocurre para que ustedes digan el paciente tuvo una atención adecuada? Que tengan el conocimiento y la capacidad de describir correctamente sus síntomas para nosotros hacernos una idea de a qué escenario vamos a llegar a encontrar. Muy bien. Vamos a estar hablando de nosotros como profesionales, cómo vamos a poder ayudar a ese paciente, qué es lo que nos mejora esa atención. Pero está muy bien esa respuesta. Ayúdame. ¿Monitorear los signos vitales? Monitorear los signos vitales, muy bien. Que la atención sea oportuna, o sea, que sea en el momento en el que lo requiere el paciente, que sea lo más rápida posible y sobre todo si se trata de una situación de urgencia. Excelente. Ya dio una respuesta correcta de las dos que les voy a decir. ¿Quién más? ¿Acá? Era lo que dijo ella, lo del tiempo de arribo a la escena donde está el paciente. El tiempo de atención, excelente. ¿Alguien más se le ocurre algo de este lado? A ver, el ambiente prehospitalario. Quiero escuchar sus ideas. De este lado. Hacer una buena entrevista clínica. Excelente, una entrevista clínica. ¿Alguien más? De este lado, acá atrás. Bueno, yo creo que para una atención muy adecuada y una relación adecuada entre el paciente y el personal de salud, sería antes que lo comentó muy bien lo de la atención de emergencia, sería fomentar una cultura prehospitalaria del paciente. La cultura de prevención, yo creo que sería muy importante, y ahí no solamente nos ahorraríamos mucho de esto, sino de todas las urgencias que vamos nosotros teniendo. Excelente, excelente. ¿Alguien más? Otra respuesta más, alguien más, venga. Pida el micrófono. Capacitarnos bien, o sea, estar bien capacitados para poder dar una buena atención. Exacto. Una última respuesta ya para continuar. Yo creo que sería principalmente el equipo necesario para atender esa urgencia, porque hizo mención de que pues no cuentan varias unidades con ese tipo de equipo y por ende pues no se le da la atención. Exacto. Le diste el clavo de la segunda respuesta, ahorita se las voy a dar. La primera respuesta, bueno, quiero que al compañero que nos dio la respuesta, ¿cuál es su nombre, perdón? Carlos, el compañero Carlos. ¿Cuál? Ricardo, perdón, Ricardo. La idea de nosotros es fomentar esto, trasladarlo hasta un inicio, trasladar esta cultura que tenemos de mala información, ¿sí? Primero hay que estar bien informados para saber qué es lo que vamos a atender. Las dos vertientes que les voy a decir, las dos respuestas son muy sencillas, todas las podemos dar. Nosotros como ambiente prehospitalario, la primera respuesta es el tiempo de respuesta que hacemos con esa paciente, porque si nosotros sabemos identificar inmediatamente la complicación de mi paciente, vamos a cortar su tiempo de atención. Entonces, la primera respuesta es el tiempo de atención y el tiempo de respuesta que nosotros damos. La segunda respuesta sería el lugar adecuado. Hay que llevar a ese paciente a un lugar adecuado porque no todos los lugares son adecuados para todos los pacientes. ¿Sí?
Ok, aquí hablamos de unos objetivos específicos, nosotros apuntamos algunos, pero la idea es que ustedes nos subieran y nos estén compartiendo esas ideas que ustedes tienen, porque creo que todos los de aquí somos profesionales, algunos en formación, algunos ejerciendo y algunos con mucha experiencia. Entonces, esos objetivos que nosotros tenemos es implementar todo desde un inicio, implementarlo desde un llamado, implementar este sistema que nosotros tenemos gratuito y público. El activar una ambulancia es un sistema y un servicio público gratuito. Entonces, para nosotros es trasladar este sistema y esta atención a un lugar integral, a un lugar adecuado. Y claro, queremos que se quede en cuenta que el ámbito de aplicación, normalmente nos van a decir, el código Mater se observa y se atiende en una unidad médica, pero el objetivo es poderlo aplicar desde ustedes, desde el área prehospitalaria, desde el llamado al 911, saber qué es lo que necesita tu paciente, para qué tipo de servicio se le va a brindar. Ya comentamos, el servicio de ambulancia es totalmente gratuito, pero ¿qué pasa si yo requiero un poquito más allá? ¿Qué pasa si a lo mejor no estoy en una zona accesible y no me pueden trasladar a un hospital muy cercano? Entonces es trabajo del personal prehospitalario, nosotros como personal prehospitalario, darle mayor soporte vital a esta paciente para que pueda llegar al segundo, tercer nivel, según ella lo requiera, y no perder esos tiempos en la arriba a un primer nivel donde no la van a poder atender, para después arribarla a un segundo nivel, que no la pudieran atender y poder arribarla a un tercer nivel, cuando desde mi área prehospitalaria yo la pude haber llevado directamente a un tercer nivel de atención. Bien, si vemos esta diapositiva, nos dice que el ámbito de la aplicación tiene que ser hospitalariamente. ¿Por qué dejamos siempre nosotros hacer que esos códigos, esas activaciones sean hospitalarias? Generalmente lo hacemos porque es un lugar controlado, es un lugar donde cuenta con recursos, es un lugar donde podemos trabajar ampliamente. En el área prehospitalaria no es un lugar controlado. No encontramos los recursos necesarios, no tenemos las herramientas necesarias para poder atender todo tipo de emergencia y menos en este caso las pacientes embarazadas. Por ejemplo, una paciente embarazada con una hemorragia abundante, ¿qué podemos hacer en un ambiente prehospitalario? ¿La escucho? Colocar acceso periférico. ¿Qué más? El traslado. ¿Qué más? Monitorizar. Monitorizar. ¿Qué más? Dar analgesia. Dar analgesia. ¿Qué más? No sé. Controlar hemorragia. Lo ideal sería controlar esa hemorragia, pero en la ambulancia no lo podemos hacer. Es una hemorragia obstétrica, por ende nosotros no podemos controlar ese tipo de hemorragias. Lo ideal sí es monitorizar, poner un acceso periférico, pero ¿qué estamos haciendo? Dándole un soporte vital básico a esa paciente. No podemos dar un soporte adecuado, avanzado para la paciente siempre en el ambiente prehospitalario. Por ende, esa paciente tiene que llegar al lugar adecuado. Por eso yo les hablaba de estas dos vertientes que son la respuesta rápida y el lugar adecuado. Aquí les tengo, por ejemplo, una imagen que nos dice implementar el ámbito desde una primera atención. ¿Por qué pongo una ambulancia y un helicóptero? Esas imágenes son del SAMU de Jalisco. Es una institución estatal en la cual sí cuenta con equipo de terapia intensiva o unidades de cuidados intensivos. ¿Por qué pongo un helicóptero? Muchos de los pacientes que tienen alguna complicación obstétrica, hay veces que nosotros somos un poco envidiosos y solo estamos pensando en la zona metropolitana. Jalisco cuenta con sierras, cuenta con accesos difíciles.
y la atención de esas pacientes es deficiente. Hay veces que en las estadísticas que les acabamos de mostrar de muerte materna, no incluye todo el tipo de muerte que hay en accesos difíciles aquí en Jalisco. No incluye esa atención avanzada, esa atención ideal para esos pacientes de acceso difícil aquí en Jalisco. ¿Qué hacen con esas pacientes? Justamente decir lo que acabamos de responder. Quizás tengan un acceso periférico, se les puede monitorizar, se les puede meter a una unidad básica, pero si se complica la paciente, no tienen más equipo con que atenderla. No contamos en las orillas de Jalisco o en todas las orillas de Jalisco con el equipo adecuado. Es por eso que yo les hago mención de una respuesta rápida, un helicóptero que me dé acceso a ese tipo de pacientes. Si nosotros hiciéramos una estadística adecuada de cuántos pacientes han sido trasladados por el helicóptero, han sido muchos. No tenemos aquí la estadística, pero tenemos que incluirla en la estadística de Jalisco. Tenemos que ver esa vertiente de que esos pacientes con difícil acceso también merecen la atención pública. Si se fijan, esta diapositiva es muy cierta y muy real. La mayor atención de pacientes embarazadas es brindada por el servicio público y por una ambulancia básica. ¿Y qué acabamos de decir en una ambulancia básica? ¿Con qué contamos? Estamos hablando de un servicio público gratuito, una ambulancia básica. ¿Qué se imaginan que es con lo que cuenta una ambulancia? A ver, de este lado, ¿qué se imaginan que tiene la ambulancia básica? Monitor, todos pedimos un monitor, imagínate. ¿Dónde? Tanque de oxígeno, sí. Ayúdame, ¿no? ¿Cómo qué? Bien, ahorita vamos a hablar de lo que vienen y cómo vienen equipadas las ambulancias. Vamos a hablar de los distintos tipos de ambulancia, pero esta imagen es cierta. La atención primaria es pública, es básica. Vean, esta es otra vertiente muy importante. Si no llega la ambulancia a su domicilio, ¿qué hacen? Trasladar. ¿Y qué nos dice aquí? Trasladan por sus medios regularmente, llegan a lugares que estén más cercanos porque lo que quieren es recibir la atención, están viendo mal a su familiar, entonces llegan a cualquier sitio que esté más cercano y eso puede ser muy complicado porque el lugar más cercano no siempre es el más adecuado. Por eso les hablaba la respuesta rápida y el lugar adecuado. Nosotros como personas trasladando a un paciente o a un familiar en nuestro vehículo particular podemos provocar más accidentes. Nosotros llevamos una mentalidad de desesperación viendo que mi paciente o mi familiar está complicado, está grave. Quizás mi paciente está teniendo una crisis convulsiva y no hay nada que hacer. Lo único que tienes enfrente es un volante y una ciudad congestionada de vehículos. No hay accesos en esta ciudad. Y otra vertiente es que el sistema es quién tiene derecho a audiencia y quién no tiene derecho a audiencia. Afortunadamente hay una ley que existe para la atención de las embarazadas, pero aún así quien no se ha encontrado en un IMSS que le digan no cuenta con seguro, no es derechohabiente. Dejen a la paciente en la sala de espera. Hay que llamar a una ambulancia pública para que se la lleve a una Cruz Verde. No te dan el servicio porque te dicen que esa no es tu clínica. Tienes que ir a tu clínica que es. Y según teníamos entendido, que ya cualquier clínica no le hace que no sea la que te corresponde, ya te debe de dar el servicio, pero no es así, te lo niegan de todas maneras. Así es.
Se supone que mayormente aquí trabaja el IMSS. Tenemos hospitales de ISSSTE, hospitales de gastos públicos, pero el IMSS es quien nos pone quizás en veces ese tipo de dificultades. Y no solo eso, hay IMSS que no cuentan con área obstétrica. Entonces, ¿cómo atendemos al paciente? Es por eso que les digo, esta situación de trasladar a su paciente por sus medios es muy desesperante. Si en una ambulancia es desesperante para nosotros porque nos sentimos insuficientes de cómo poder atender a mi paciente, imagínense a un familiar en su vehículo particular. Imagínense cómo se siente ese familiar de decir, ¿cómo lo ayudo? Hay veces que llaman a la ambulancia y dicen, estamos salvados, llegó la ambulancia, ya van a atender bien a mi familiar. ¿Y qué creen? Llega la ambulancia sin equipo, sin material y hay veces que sin el conocimiento adecuado. Y se resalta, ¿no? Ahí hay la importancia del código Mater, porque si yo lo sé aplicar y llevar a mi paciente y trasladarla a nivel prehospitalario y decir, tengo un código Mater, si es derechohabiente, si le pertenece a la clínica, si hay recursos, si no hay recursos, ya no va a ser de importancia. ¿Por qué? Porque entonces se activa tu código y dices, yo le tengo que brindar la atención para sobreguardar la vida, tanto de la paciente como del producto. Entonces, yo no tengo derechohabiencia, tengo la clínica más cercana es un IMSS, yo puedo arribar a mi paciente a esa unidad. ¿Por qué? Porque estoy activando un código Mater. ¿Y dónde lo detectaron? A nivel prehospitalario. Entonces ya no me espero que la paciente esté en mi sala de urgencias para yo poder decir, sí es un código Mater, se activa. Y ahí que ahorramos tiempo, ahorramos recursos y hay más sobrevida en esa paciente y mayor probabilidad de una correcta atención. Ok, chicos, con lo que hemos estado viendo de cómo se activa un código Mater, cuáles son sus recursos y qué es lo que se necesita, quiero que me digan qué personal es el que está involucrado en todo un código Mater. Porque ya hablamos de que el código Mater va a incluir mucho, ¿no? Y mucho personal, pero ¿quiénes son los responsables? Porque claro que hay un listado de personas que deben de incluir un código Mater. Levanten la mano para que les puedan pasar el micrófono. ¿Aquí? El SAMU. El SAMU. ¿Quién más? Estamos hablando de personal que lo integra. Está bien la institución, pero quiero que me digan personal que lo puede integrar. El doctor, la enfermera y el paramédico. Excelente. ¿Quién más? Pues yo pienso que es desde la persona que recibe al paciente hasta donde lo entrega y quien lo va a atender, ¿no? Bien, ¿quién más? Aquí adelante y allá atrás. Tiene que ser desde la madre, los familiares y ya después con el personal de salud. Bien. Allá atrás, el de negro. Como tal, también sería el personal de emergencias, que recibe las emergencias, y el personal médico. Bien, ¿alguien más? Es desde el mismo paciente, informar los síntomas, los familiares, es muy importante activar o llamar al 911, el personal de la ambulancia, que son los paramédicos, los enfermeros y, como ya lo habían comentado de aquel lado, los doctores. Excelente. Es el personal. Excelente. Ahorita vamos a ver quién conforma este código Mater conforme lo marca la guía. Nosotros, si se fijan, estamos teniendo un margen más amplio desde dónde tiene que empezar, desde dónde sería la realidad de empezar a activar este sistema. Pero la guía marca lo siguiente. Ok, la guía nos marca 11 personas que deben de estar involucradas, 11 personales, que estábamos hablando como normalmente el código Mater se va a abrir o se va a activar desde el nivel hospitalario, que claro que el fin de nuestra charla es que se pueda aplicar desde ámbito prehospitalario. A nivel hospitalario voy a ocupar a mi director o mi subdirector médico, no importa la hora que sea,
No importa que sean las 3 de la mañana, no hay una justificación para decir, ay, no tenemos subdirector en turno. Claro que va a estar el médico especialista en ginecobstetricia. Debe de también haber un médico especialista en cuidados intensivos. Ya tenemos 2, el médico especialista en nanotecnología, porque activé mi código Mater, quiero preservar la vida de la madre y del producto. Un especialista en cirugía general, debe estar todo el personal de enfermería. Tener personal de enfermería, a mi trabajo social, a mi personal de laboratorio, mi banco de sangre, personal de rayos X y claro que el camillero, al famoso camillero que nunca vemos. No lo encontramos. Tiene que estar ahí. Y tiene que estar también laboratorio. ¿Por qué laboratorio? Porque ¿qué dijimos? Que en el año 2022 fueron las mayores muertes, hemorragias. Entonces, si yo no tengo mi personal de laboratorio con mi banco de sangre disponible, ¿qué le voy a pasar a la paciente si ya necesito transfundir hemoderivados? ¿Voy a dejar que se choque? No, para eso 24 horas, los 7 días deben de estar todas estas personas o estas 11 cosas para poder decir, sí, se activó correctamente mi código Mater. ¿Y cuál es el fin? Que queremos que se agregue una 12ª, donde van a entrar ahora sí ustedes, donde quiero que todo se active desde nivel prehospitalario. Bien, ahorita vamos a ver uno de los datos de alerta para poder activar este código Mater. ¿Sí? Esto es muy sencillo para identificar simplemente observando a mi paciente. Recordemos que nosotros, desde un ámbito prehospitalario, la primera indicación es la primera impresión que yo tengo ante mi paciente. No es necesario empezar a interrogar cuando yo ya estoy observando la condición de mi paciente. Aquí me dice si mi paciente se encuentra somnoliento o está inconsciente, si la hemorragia está presente, si es abundante, si tiene unas crisis convulsivas, si su respiración está alterada o encontramos cianosis en la paciente. Simplemente con observar estos datos me quiere decir que yo ya puedo agregar o puedo activar un código Mater. Desde el inicio vimos qué es lo que conforma el código Mater en el ambiente hospitalario. Entonces, ustedes díganme, si las pacientes embarazadas siempre llegan solas o por sus medios a un hospital, ¿y cuánta cantidad de pacientes embarazadas llegan en ambulancia? ¿Cuántas veces tenemos que esperar todavía en la camilla a que me atiendan a esta paciente que estamos trasladando? ¿Cuánto esperamos al famoso camillero? ¿Cuánto esperamos a que se active este código? Para eso existe un intermediario que es el SAMU Jalisco en el área del CRUM, de regulaciones médicas, que ahorita vamos a hablar un poquito de ello, pero identificando estos datos a simple vista, observándolos, quiere decir que mi paciente está grave. Quiere decir que mi paciente requiere la atención adecuada. Claro, también hay que interrogar a la paciente. Eso lo podemos ver desde el área de nuestra triage, que nuestro personal de enfermería normalmente es el que está ahí, o ustedes desde su ámbito prehospitalario. Ya vieron a su paciente, ya vieron que hay un estupor o no está totalmente consciente, empieza a interrogar. ¿Hay hemorragia? ¿Tuvo crisis convulsivas? Cefalea, acuófenos, fosfenos, ¿algo de eso está presentando mi paciente? Epigastralgia, ¿qué más voy a preguntarle? Signos que nos puedan dar asociados a una hipertensión o a una activación para mi código Mater. Claro que también voy a empezar a tomar signos vitales, nuestros famosos signos vitales, y saber cuáles son sus parámetros. Para entonces, si yo tengo una paciente con una hipertensión que esté mayor a 160, 110, para decir, ok, ya activé mi código Mater. O la tengo hipotensa porque está hipoperfundida por la hemorragia. Claro que también voy a poder activar mi código Mater. ¿Cómo están sus signos vitales? ¿Cómo está su latido cardíaco? ¿Está taquicárdica? ¿Tengo frecuencias cardíacas mayores a 125? ¿O mi paciente ya me está marcando 40, 35? Claro que voy a activar un código Mater. ¿Cómo está su frecuencia respiratoria? Menor a 16, mayor a 20. ¿Cómo está la temperatura corporal? ¿Qué me están dando mis signos vitales? Todos los signos de choque. Entonces, si los sé detectar, voy a poder activar un código Mater adecuadamente. Vean, aquí vamos a ver lo de las clasificaciones de ambulancia.
Aquí es donde vamos a entrar un poquito más en el ámbito prehospitalario y cómo podemos ayudar. ¿Qué es una ambulancia? Bueno, la descripción básica de una ambulancia tiene que ser un vehículo donde se encuentra el chofer, el copiloto, el área de atención donde se encuentra mi camilla, los insumos, y debe ser identificada por códigos sonoros, códigos luminosos y la leyenda que dice ambulancia, ¿sí? Así de básico, todos sabemos identificar lo que es una ambulancia. Ahora vamos a identificar, por ejemplo, ambulancias de traslados. Hay traslados básicos, traslados con pacientes críticos, pero vamos a hablar de traslado básico. Una ambulancia de traslado básico no tiene más insumos más que su camilla, su tanque de oxígeno y quizás una que otra solución. Entonces, este vehículo básico no siempre es el adecuado para trasladar el tipo de paciente del que estamos hablando. Vean, las ambulancias básicas, que es las que conocemos nosotros municipalmente en las Cruz Verdes. En la Cruz Verde manejamos estas ambulancias básicas. ¿Qué es lo que llevan? Lo mismo, su chofer, su operador, su paramédico, su camilla, sus insumos. ¿Qué insumos traemos en una ambulancia básica? Tanque de oxígeno, mascarillas, soluciones, gasas, vendas y un equipo de trauma. ¿Ustedes creen que con una ambulancia básica podemos dar la atención integral a este tipo de pacientes? En lo único que podemos ayudar quizás sea en acortar ese tiempo de atención integral, pero de ahí en más no podemos hacer algo más amplio por ese paciente, ¿sí? Hablando del vehículo, pero hablando del personal capacitado podemos hacer la mayoría. 1. La atención oportuna, la identificación oportuna del paciente. Ya vimos cuáles son los datos de alarma. Entonces, nosotros prehospitalariamente y profesionalmente podemos identificar esos datos de alarma al llegar al domicilio o al lugar de atención. 2. Acortamos el tiempo porque, claro, aunque la ciudad esté congestionada, identifican lo que es un vehículo de emergencias, identifican lo que es una ambulancia y podemos dar el acceso un poco más rápido a lo que es la atención de esa paciente. Y 3, nosotros identificamos que ese paciente tiene que llegar al lugar adecuado, ¿sí? No siempre vamos a trasladar a una Cruz Verde. Identificando los datos de alerta que tiene la paciente, nosotros como profesionales vamos a trasladar al paciente al lugar adecuado. Tenemos también las ambulancias de urgencias avanzadas, que van a ser mi ambulancia más equipo médico especializado. Tengo medicamento controlado. Ya puedo empezar a pasar a mi paciente y tengo mi ambulancia de cuidados intensivos. ¿Cuál es mi diferencia? Que tengo equipo electromédico y este tipo de ambulancias se deben de mover con un médico a cargo, un enfermero y un paramédico. Normalmente tenemos aquí a nivel estatal y de manera pública al SAMU, que es el que va a tener este tipo de ambulancias, y tenemos nuestro Centro Regulador de Urgencias Médicas, conocido como nuestro CRUM, que es una institución que va a estar los 24 horas del día, los 365 días del año, para recibir todos esos llamados y todas esas detecciones de nivel prehospitalario, donde ¿qué se les va a hacer? Se va a crear un triage médico, se le va a buscar una atención a la paciente y entonces sí, el médico se va a encargar de buscar el mejor nivel de atención, donde entonces tú paramédico ya no vas a trasladar a una paciente a primer nivel y ya la podemos meter directo a un hospital de tercer nivel. O incluso si estás en una zona alejada, de zona de difícil acceso, yo puedo activar mi sistema, activar un helicóptero que ya vaya a cargo un médico y pueda entonces darle la atención a mi paciente. Y entonces sí, ya puedo dar un control de hemorragia. ¿Desde qué ámbito? Desde mi ámbito prehospitalario. Porque tengo todas esas unidades que me brindan este recurso y yo puedo llegar a esa paciente y poderle dar mejor una sobrevida. Y entonces ya no llegar a esos códigos rojos que les hablé desde un inicio. Bien, aquí tenemos unas fichas de cómo identificar o cómo clasificar la emergencia obstétrica. Ya les hablamos de lo que era la ficha roja, de cómo identificar rápidamente a nuestro paciente y conforme a eso, a los signos vitales, a los signos, síntomas de la paciente, a la condición clínica, es como lo vamos a clasificar. Aquí viene un flujorama. Este flujorama nosotros pretendemos modificarlo. Si se fijan, es identificar a la paciente. ¿Mi paciente es candidata para código Mater, sí o no?
Entonces, la primera cadenita o el primer recuadro de arriba tendríamos que ser un llamado de emergencias, posterior a eso el ámbito prehospitalario. El ámbito prehospitalario debería activar este tipo de flujoramas y saber para dónde va esa paciente. Vean, aquí es la atención que se hace de una paciente. Si se fijan en el trasfondo de la imagen del helicóptero, únicamente se ve la sierra, ¿sí? Se ve una zona de difícil acceso en la cual no podría acceder una ambulancia tan fácil, o el tiempo de atención sería muy largo por querer trasladar a la paciente vía terrestre. Para eso es este servicio público en la cual podemos utilizarlo. Van a decir, oye, pero todo el día está el helicóptero. Bueno, nosotros clasificamos desde el CRUM qué paciente es la de mayor riesgo, la de mayor difícil acceso y cuál es la que se puede trasladar, ¿sí? Vamos clasificando. Es por eso que nosotros desde el área prehospitalaria tenemos que ir clasificando y ver qué recursos tenemos que utilizar. Y bueno, pues hay también que recordar cuando ya tenemos a una paciente en trabajo de parto, donde normalmente van a ocurrir nuestras hemorragias, saber cuáles son nuestras 3 principales etapas. Nuestra primera etapa, dilatación y borramiento. Nuestra paciente ya comenzó con contracciones, con salida de tapón mucoso, llegó hasta los 10 centímetros de dilatación, o desde los 4 para dividirlo en una fase latente, hasta 4 centímetros de dilatación, o una fase activa, que es a partir de los 5 hasta los 10 centímetros. Que eso nos va a tocar a nosotros al área médica, enfermería, donde nos apoyan bastante ahí. Tenemos nuestra etapa 2, donde ya está todo el momento de dilatación cervical, donde normalmente ya veo una ruptura de membranas, y vamos a empezar ahora sí con nuestro parto, y donde se va a terminar hasta el momento de que termina el parto. Y tenemos nuestra última etapa en nuestro trabajo de parto, que va a ser el alumbramiento placentario. Ya sale bebé, viene placenta, nuestro tercer trabajo de parto. Que aguas, ahí es donde ocurren nuestras mayores hemorragias. En nuestra tercera etapa, y hay normalmente algunos valores que podemos esperar tanto en pacientes nulíparas hasta multíparas. Claro que una multípara nos dice que tenemos un alumbramiento placentario hasta de 30 minutos, pero ¿qué pasa si son 20? Mi paciente no ha sacado placenta, ya pasaron 35 minutos, mi paciente está sangrando, no sé del sangrado, no hay embulación uterina. Activar mi código Mater. Nuestra ruptura de membranas, nomás recordarles que pues ahí es una delimitante para iniciar nuestro trabajo de parto, y claro que puede ocurrir antes de las 37 semanas o de las 38. Y la mayoría dentro de las 2 próximas semanas, o más del 90%, va a terminar en un trabajo de parto. Y muchas veces a nivel prematuro, vamos a tener prematuros, vamos a tener mayor posibilidad de sangrado. Activación de mi código Mater. Bueno, chicos, para la conclusión nosotros queremos dar esas palabras. Ahí está una diapositiva, pero queremos recalcar que queremos trasladar este código desde un principio, desde una llamada. No solamente ser el área prehospitalaria, el área de enfermería, sino trasladarlo a cultura general. Esta charla que tenemos con ustedes la podemos trasladar a nuestros familiares, porque quizás en casa alguien tengamos alguna paciente embarazada, algún familiar embarazado, conozcamos a alguien que esté embarazada. Entonces hay que trasladar esta charla desde un inicio. Por eso es importante siempre hacer cultura en la gente. Si se fijan, hay pacientes que no llevan un control prenatal. Uno como prehospitalario llega a su domicilio y le pregunta, ¿llevas un control prenatal? No. He ido al centro de salud, pero me dijeron que estaba embarazada, y es todo lo que hicieron. De ahí en más, no llevan sus cuidados adecuados. Entonces, para nosotros es muy importante no solo trasladarla al área prehospitalaria, sino al hogar. Entonces hay que recordar bien desde dónde podemos activar un código Mater. Claro que nosotros en ámbito hospitalario la tenemos más sencilla, estamos debilitados, pero ¿qué pasa cuando estamos afuera? Ya no hay mucho por hacer. Entonces, si nosotros sabemos detectar como personal prehospitalario y activar un código Mater, la sobrevida de mi paciente va a ser mucho mejor. Muchas gracias a todos.
Muchas gracias. Tenemos espacio para 2 preguntas sobre el tema. Hay con los expertos, alguien que levante la mano si tiene alguna duda sobre el tema. Aprovechando a los expertos, todos lo saben. Entonces, que ellos les pregunten a ustedes. Ok, adelante, permítame. ¿Qué tiempo se lleva a cabo cuando es una ruptura de membrana? Tienes la ruptura de membranas, va a depender mucho de tu dilatación cervical. Si estás mayor a 4 centímetros de dilatación, ya estamos hablando de un trabajo de parto en fase activa y vamos a tener hasta de 2 a 8 horas para que comience para terminar el trabajo de parto. Si estás antes de tus 38 semanas de gestación, pues lo que se tiene que hacer a nivel hospitalario es tratar de evitar el trabajo de parto. Normalmente el 90% de las mujeres terminan en trabajo de parto, pero tienes que detectar cuánto líquido hay amniótico, cuánto perdiste con el índice de Fisher para ver cuánto has perdido y si se puede detener tu trabajo de parto o se llega a una intervención, ya sea que comiencen con dilataciones para llegar a tu trabajo de parto de manera natural o se haga vía cesárea, pero va a depender todo ecosonográficamente. Perfecto. ¿Alguna última pregunta? Voy por allá. ¿Qué tan cierto es que un paramédico no corta el ombligo? El cordón, perdón. Todo depende del tiempo de que hayas expulsado al bebé. Cuando ya existe el parto, recuerde que tenemos 30 minutos, que es como un estándar para que pueda expulsar la placenta. No se trata de que si el paramédico puede o no puede, todo depende de la atención y de cómo nazca el producto. Hay que brindar esos primeros auxilios al bebé y ver que todo esté bien, ¿sí? Hay que empezar a trabajar con el bebé, porque si el bebé sale un poquito complicado, entonces no creo que tu cordón sea acorde u óptimo para poder atenderlo. Las guías a nivel médico te dicen que tenemos hasta 1 minuto para cortar nuestro cordón umbilical. Entonces, si no vas a llegar en 1 minuto a tu atención o van a pasar más de 30 minutos en que puedas arribar a tu hospital, corta ese cordón y evítale más enfermedades a ese bebé prenatales, les digo perinatales. Perfecto. También pueden sacar placenta. Tienes 30 minutos para que la placenta salga. Normalmente en multíparas vas a tener menos de 15 minutos. Solita va a tener la expulsión de la placenta. Claro que les podemos apoyar. Si no llega a salir completa, entonces en cuanto arribes a tu área médica hay que dar la notificación de que no ha salido placenta para comenzar maniobras. Desde un masaje uterino, que lo podemos dar cualquiera, que es el masajito a nivel umbilical y estar tratando de ayudar al útero a que empiece a involucionar, ahí puedes darle tu atención y no necesitas más. Bueno. Pues muchísimas gracias nuevamente Medical Expo, agradece su presencia, les pido por favor un aplauso nuevamente para la doctora Mayra Saldaña y para el licenciado Alberto Solís. Muchas gracias, chicos.